que tenga cierto entrenamiento en ver y ustedes lo ayudan por si acaso detectar actinomyces, ¿no? Después, como los tecnólogos son los que ven, ellos no tienen información médica, pueden informarles otra cosa. Cuando uno, por ejemplo, está apurado o come rápido, se puede morder los carrillos. A cualquiera de ustedes le habrá sucedido algún accidente de eso, ¿no? Entonces, el tejido traumatizado es un tejido donde se introducen los anaerobios y los actinomycetos, de estar controlados, se vuelven patógenos porque hay tejido en que se pueden reproducir. ¿Cuáles son las formas de los actinomyces? Las formas son la cervicofacial, ¿sí? Es el sitio más frecuente de infección que uno encuentra hasta en el 60% de casos. Es consecuencia de una extracción dentaria, donde queda la cavidad de la boca, como hay otros tejidos cariados, o sea, extraen el que tiene más caries, pero dejan otros que tienen caries, y a partir de ahí sale la actinomyces en el hueco que ha dejado la extracción dentaria, ahí se reproduce. O aquellos que han tenido un traumatismo de boca, ¿no? Teniendo muelas cariadas, un traumatismo de boca, ahí en el sitio del traumatismo se comienza a reproducir. Después hay formas torácicas, que generalmente son por aspiración del microorganismo a través de una fuente endógena, que es la boca. Entonces se puede pasar a los bronquios. Y hay formas abdominales por ingestión del microorganismo, ¿no? La fuente endógena sigue siendo la boca, pasa el microorganismo a través de la boca. Esta es una enfermedad que hay que pensarla para diagnosticarla. ¿Cómo es la clínica? La cervicofacial aparece generalmente lentamente en la región del cuello. Aparecen unas lesiones eritematosas, nodulares, que con el tiempo se van haciendo induradas y medias cianóticas, ¿no? Al final se hace como un escrotio, ¿no? Drena hacia la superficie y por periodos prolongados. El diagnóstico diferencial con una TB ganglionar es porque en la TB uno puede ver calcio cuando drena en el cuello, pero en cambio acá uno ve gránulos amarillos, ¿no? Es como ver gránulos de azufre, ¿no? ¿Han visto gránulos de azufre? Igualito se ve cuando uno ve a un paciente con actinomyces. Entonces son masas, esos gránulos de azufre son masas de actinomyces filamentosos, o sería el pus del actinomyceto. Generalmente son de poco dolor, a menos que como están expuestos se infecten con estafilococo, ¿no? Y se hacen dolorosos cuando secundariamente se afectan con otros microorganismos. También en el sitio de la lesión donde uno se ha mordido y entra el actinomyces puede haber cierto grado de trismus. ¿Por qué se infectan secundariamente, ¿no? Y ocasionan inflamación de estos músculos maceteros? Entonces el trismus no solamente es a consideración de una enfermedad por tétanos, también puede ser por actinomyces, ¿no? Porque repito, los músculos masticatorios se comprometen. Una radiografía panorámica de la mandíbula puede mostrar afecciones dentarias a diferente nivel y pueden comprometer el sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo cuando hay abscesos de canino,
periodontitis de Canin, se va hacia el cerebro, causando abscesos cerebrales o meningitis, ¿no? Hay que hacer también diagnóstico diferencial con linfoma que ha tomado boca. En el linfoma bucario, ahí se ven que hay lesiones en la mandíbula inferior sobre todo. Bien, la forma torácica causa fiebre, tos, se produce un esputo productivo, sudores nocturnos, pérdida de peso, dolor pleurítico. Y con el tiempo se van haciendo múltiples fístulas a través de la pared torácica. Bolas que drenan este famoso gránulo de azúcar. A veces se van y drenan hacia la pared torácica, a veces drenan hacia el corazón, o a veces son más piñas que drenan hacia la cavidad abdominal. Afectan las costillas, de tal manera que un diagnóstico diferencial sería con mieloma. Las radiografías muestran consolidación en parches y derrame pleural. Pueden comprometer el sistema nervioso central a partir de una lesión torácica y hacen absceso y meningitis. La forma abdominal generalmente tienen dolor en la región iliocecal, fiebre en espigas, escalofríos, vómitos alimentarios, pérdida de peso. Se puede confundir con la enfermedad de Crohn, se puede confundir con la colitis ulcerativa. Tal vez cuando uno le palpe el abdomen encuentre masas abdominales irregulares. En la mujer puede causar enfermedad inflamatoria pélvica vinculado al uso crónico del dispositivo intrauterino. Como el dispositivo intrauterino, con el tiempo, los cachitos que tiene el dispositivo perforan el útero, por ahí se mete la actinomisis, creando senos o fístulas que drenan en forma de secreción vaginal. Evolutivamente, el tratamiento es lento. En los casos de actinomisis abdominal es muy útil la tomografía porque pueden detectar masas inflamatorias que afectan el hueso, ¿no? Tiene una particularidad de carcomer el hueso. El diagnóstico de laboratorio se hace mediante cultivos. Se ven los microorganismos a la tinción del gran anaerobios grampositivos. Pueden encontrarse en dos formas, en forma de gránulos o en forma de filamentos. Y cuando uno agarra un gránulo puede ver dentro de ese gránulo una dispersación, una ramificación, ¿no?, en forma filamentosa. Es necesario pedir cultivo de anaerobios para distinguir el actinomisis de la nocardia, ya que el tratamiento difiere. Para hacer cultivo de anaerobios tienen que recurrir a la Universidad Peruana Cayetano Heredia o recurrir al laboratorio Roe, porque otros hospitales no tienen la campana para cultivar anaerobios. ¿Cómo es el tratamiento de esto? Se utiliza la penicilina G sódica endovenosa a dosis de 20 millones
debilidades vía parenteral. Estos 20 millones lo fraccionan ustedes en el curso de 24 horas y le dan de 4 a 6 semanas. Si a las 4 o 6 semanas ven que el paciente tiene una buena evolución, entonces le cambian a la vía oral. En el mercado existe penicilina oral, penicilina clemizol. Se puede dar 500 miligramos cada 6 horas, observando si el individuo sigue mejorando. La alternativa en cualquier centro de salud, en cualquier posta, es encontrar ampicilina. Se le da 12 gramos por día en el curso de 4 a 6 semanas. Cuando con la ampicilina ha mejorado, se le cambia a la vía oral y se puede usar amoxicilina, que puede encontrarse en cualquier posta o centro de salud. La dosis de 500 miligramos cada 6 horas vía oral. Para estimar dejar el tratamiento, uno le hace las velocidades en impresión de la proteína C reactiva. Cuando el paciente esté mejorado clínicamente, cuando deje de drenar pus azufrado, cuando el paciente esté asintomático y el PCR esté bien y la velocidad de sedimentación esté casi estable, es hora de darle de alta al paciente. Porque en sí, el tratamiento con penicilina, con amoxicilina, es bien inocuo, salvo que sean alérgicos. Si son alérgicos, mala suerte, ahí sí habría que mirar el tratamiento a doxiciclina. ¿Cómo es la evolución de este proceso? Como le decía, hay que continuar el tratamiento por semanas o meses después de la desaparición de sintomatología clínica para asegurar su curación. Si uno tiene una escrófula por actinomyces, puede llamar al médico de cirugía de cabeza y cuello y pedirle que haga una limpieza quirúrgica, que curetee esa zona. Entonces, eso va a permitir que salga estos gránulos, los saque estos gránulos, y el tiempo de dar antibióticos se acorta. Lo mismo ocurre con los torácicos, ¿no? Puede ser un curetaje de todas estas fístulas que tiene un paciente y se acorta el tratamiento. El pronóstico es bueno, ¿no? Si uno utiliza la penicilina G, que ahora se utiliza muy poco, más una limpieza quirúrgica, el pronóstico es bueno. Sin embargo, existen dificultades cuando el paciente acude tarde, cuando hay destrucción de tejidos extensos. Entonces, el tratamiento y el drenaje puede hacerse complicado. No es tan rápido como uno quisiera que fuera. La otra parte de la tarea teórica es las fiebres recurrentes. La enfermedad del IME es la enfermedad punta de este tipo de fiebres recurrentes. Algunas consideraciones comunes que tienen todas estas borreliosis son que a veces llevan el nombre del investigador. En este caso, la enfermedad del IME se debe a que Oldline, el que lo describió, es transmitido por garrapatas del género Ixodes. Los generalmente son el venado, las ovejas, los ratones. El organismo causal es
la Bordetella burgdorferi, así se describe. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Las pruebas diagnósticas no están estandarizadas. Y eso es por una sensible razón. Quienes se afectan de esto son generalmente gente que cría ganado, que cría ovejas, y son gente que vienen del altiplano. Si esta afección estuviera afectando gente que tenga poder económico, entonces ya estarían las pruebas estandarizadas. Por ejemplo, el SIDA, ¿por qué avanzó? Y con ello avanzó toda la infectología. ¿Qué idea tienen? ¿Por qué fue? ¿Tienen alguna opinión? Porque atacó a los grupos de poder, sobre todo en Estados Unidos. Los grupos de poder en Estados Unidos hay bastante gays, ¿no? Acá también en el Perú hay gente que ha sido jefe de su superintendencia, primer ministro, ministro del Interior, son de la cofradía. Entonces tienen poder, ¿no? Viene de Estados Unidos en forma de donaciones para que investiguen esa enfermedad que afecta a los grupos de poder. Pero en cambio estas enfermedades que afectan los sitios del altiplano, las neumonías del altiplano, la desnutrición del altiplano, ahí no hay plata. Entonces son enfermedades, y por eso seguro me dan estas clases a mí, que pueden ser áridas, pero que hacen reflexionar, ¿no? Sin querer, queriendo, yo le puedo sacar provecho a esta clase árida para explicarme el sistema de salud cómo es tan inequitativo, ¿no? En cambio, los que supuestamente son más inteligentes eligen las clases fáciles, bonitas, ¿no? Porque tienen el poder de maniobrar. Entonces, estas clases áridas se la dan, que se la entienda él. Pero la causa por las cuales las pruebas no están estandarizadas es porque afecta a un círculo de pobreza en que no hay mayor interés. Lo mismo que la letra. Las pruebas no son sensibles desde la primera etapa de enfermedad, dado que a la Bordetella burgdorferi no genera, parece, mucha inmunidad, mucha respuesta celular o mucha respuesta humoral desde el inicio de la enfermedad. Probablemente otras espiroquetas también tienen esta enfermedad de Linné. ¿Qué animales domésticos pueden tener garrapatas que a la vez tengan estas espiroquetas? El perro, el ganado vacuno, los caballos, ¿no? Sobre todo los caballos en el Ande uno puede ver que tienen las rodillas hinchadas, ¿no? Estas artritis son sinónimos de enfermedad de Linné, casi al 99%. Sin necesidad de hacer mucha clínica, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes conoce garrapata? Van 2, 3, 4, ¿no? Entonces, cuando uno las pisa, sale bastante sangre, ¿no? Salpica sangre. Entonces, la garrapata tiene 3 etapas de vida. Se alimentan una vez cada una de sus etapas. La etapa larvaria puede tener menos del 1% de infección por espiroquetas. Luego viene la etapa de ninfa, que puede tener del 20 al 25% de infección por espiroquetas. Y la etapa de adultos
causa la mayor causa de estas infecciones por estas antiloquetas en 50-65%. La garrapata es fácil de detectar cuando uno la conoce. Una vez que se le prende al animal, se comienza a nutrir durante 24 a 36 horas, ¿no? Tiempo suficiente para transmitir la enfermedad. A medida que va chupando sangre, va creciendo este animalito, ¿no? Aló, buenas. Habla el doctor Julio Ramírez Cuerazo. A las 7 de la noche. Si no me... No, yo soy ahí en ese aspecto alemán. Ustedes vienen 7 y 1 minuto y ya no me encuentran. 7 en punto. Ya, listo. Ya. No habría, salvo que ese doctor que me acompaña no sea gay, porque yo soy medio homofóbico. Ya, que me recojan, ¿no? Listo. Ok, hasta luego. Ya. Me invitan a una conferencia, me tienen que recoger. Si va a venir un médico, que sea un médico acompañante, porque sea un machazo, porque a veces es un medio raro. Ya están fuera. Bueno, la picadura de esta garrapata es indolor. Seguramente tiene algún anestésico pues en su boca, ¿no? Y pasa desapercibido, de tal manera que después de alimentarse, que durante 2 a 4 días, cuando está bien anchito, se desprende, ¿no? Pero uno, si lo conoce, lo puede retirar precozmente, ¿no? Lo agarra con una pinza de esas que se depilan las mujeres, lo agarra de la parte bucal de la garrapata, lo puede desprender, sale rápido. Son tan bandidas que se esconden en los conductos auditivos externos. Esa garrapata causa un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque tiene una costumbre de, ay, qué lindo carnerito, dice. Se enfocaron al corderito y la garrapata bandida se mete por acá. Eso en Tarma, eso en Huancayo. Ahí no se chapaba yo en el conducto auditivo externo. Y como le digo, desprender les cuesta a los otorrinos, pero uno si lo chapa de la boca le hace esto, ¿no? Así, se desprende. Cuando no conocen una garrapata, es útil conservar la garrapata en un frasco de alcohol. Entonces, van aquí a Lima y van al Instituto Nacional de Salud y le diga qué género de garrapata es para su identificación, especialmente si el sujeto que ha picado comienza a presentar síntomas, ¿no? Eso lo van ustedes a ver en el segundo. ¿Cómo es la epidemiología de la Borrelia burgdorferi? Es una espiroqueta que, como le digo, es el agente causal que transmite la garrapata ixodes. Cualquier garrapata que no sea ixodes también puede transmitir esta borrelia. ¿Y en qué animales en nuestro país se han detectado? En los ciervos, en el ciervo de los valles interandinos, en las ovejas, ¿no? Sobre todos ellos actúan como reservorios. Afectan personas que habitan las regiones boscosas. En nuestro país se introdujo la siembra del eucalipto. El eucalipto no es propio de nuestro país. De manera que en esos bosques de eucaliptos hay, en las zonas rurales. También
también cuando uno va a acampar, uno se va un fin de semana a Celaya, donde ha habido carneritos, uno se tira al pasto y puede chapar su garrapata. O cuando uno se va de cacería a las lomas de la Chay, también puede chapar su garrapata. Cuando uno se va de excursión por Lunahuaná, a las alturas de Lunahuaná, también puede chapar su garrapata. Entonces, esta enfermedad evoluciona por etapas. Y vuelvo a repetir que tiene una respuesta inmune lenta que no permite hacer el diagnóstico rápido en los primeros días de infección. ¿Cómo es la clínica? El estadio 1 se caracteriza por una fase localizada aguda que se produce en el lugar de la picadura. Se produce un eritema crónico o un eritema migratorio. Aparece un eritema acá, luego aparecen eritemas acá, Eso va a ser en zonas del pueblo joven y en zonas donde hay bastante campesino que cría ganado, son manchas rojas, como si lo hubiera picado varias veces un arácnido, algo así. Pero son eritemas que tienen ciertas características que se comienzan a desarrollar una semana después de la picadura. Se van extendiendo en forma circular, de lo que era chiquito, van extendiéndose en forma circular, de tal manera que es notorio en los muslos, en las axilas, en la ingle. El borde externo de esta lesión eritematosa es roja, la parte central es blanquita. Por ese motivo, los clínicos antiguos denominaron lesión en escarapela. Escarapela no es rojita, pero al centro es blanquita. Así son este tipo de lesiones, ¿no? Se aclara el centro de la lesión y esto se resuelve normalmente de 3 a 4 semanas. Pero como le digo, va a ser muy común que hagan este tipo de descripción los pacientes en diferentes partes del cuerpo, pero que son totalmente inespecíficas. Siempre interrogan si se había hecho así, a la Chay o a Yangas, por ahí, ¿no? Un 10 a 20% de estas lesiones en la piel pasan inadvertidas, porque si ustedes van a examinar a víncula, ¿tú crees que le van a encontrar esa lesión eritematógena en la carapela? Bien difícil, ¿no? Porque el color de la piel no ayuda. Observar un puneño de esos bien cobrisos, bien bravos que ustedes entienden. Entonces ahí es importante el laboratorio. En cambio, si lo agarran al collo, como es blanquito, ahí sí rapidito se le nota la lesión del carapela. Ya. Entonces hay consideraciones para ver esta eritema crónica migrans. Pues primero puede dar un cuadro pseudogripal, dar malestar general, dar mialgias, dar adenopatías, febrículas, meningismo, dar gran dolor de cabeza. Ya la gente dice, ya que me duele la cabeza, doctor, pero no hay alteraciones cuando uno punza el líquido cefalorraquídeo, no hay nada. Fatiga, y hay algunas formas vesiculares que inclusive simulan el herpes, pero el herpes sigue un patrón, ¿no?, de un nervio afectado. En cambio ellos tienen acá, tienen por acá, tienen por acá, tienen en diferentes sitios en parche. Y hay otras formas que simulan un racio urticarioso, ¿no? Esas son las formas que he visto.